tardes. ¿Se escuchan? Buenas tardes. ¿Todos están escuchando? Bueno. Primeramente, buenas tardes a Iberoamérica, buenas tardes al mundo. Nosotros venimos a conformar un panel legislativo. Nosotros somos de ASALRA, ¿sí? La Asociación de Administración Legislativa de la República Argentina, y nosotros venimos participando en el CLAT desde 2015 en adelante de manera ininterrumpida. Nosotros nos focalizamos en las cuestiones típicamente legislativas. Ya hemos presentado otros paneles y tenemos paneles hoy, tenemos un panel mañana jueves y un panel el viernes. Así que arrancamos hoy mismo directamente y en este caso, en este panel, lo denominamos Asomados al Futuro, análisis del contexto y el papel de los poderes legislativos latinoamericanos para defender su institucionalidad, incrementar su apertura y consolidar su cercanía a la ciudadanía. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Quiénes me van a acompañar en este panel? En este panel me van a acompañar Rolando Duarte Musi, que es director de la Comisión de Cuentas y Control Financiero del Estado del Senado de Paraguay. Después les voy a decir, acá lo tenemos en escena a Rolando. Hola Rolando, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Un gusto poder compartir con todo esta jornada y que espero sea productiva para los que estamos aquí. Gracias, Rolando. La siguiente persona que nos va a acompañar es Mirta Arce Camacho. Mirta Arce Camacho es ex senadora nacional de Bolivia por Tarija y actualmente es la presidenta del Laboratorio de Innovación para la Función Pública. Mirta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Mario, y a toda la gente que nos sigue en este gran congreso del CLAT. Un saludo cordial desde Tarija, Bolivia. Buenas tardes, Mirta. Y ahora ya pasamos por Paraguay, pasamos por Bolivia, ahora vamos a viajar a México. Desde México va a estar con nosotros y nos va a hablar Emma Karina Millán Bueno. Karina es ex legisladora local, ¿sí? En Sinaloa, y hoy actualmente es la presidenta de la Academia de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Occidente de Sinaloa. ¿Cómo te va, Karina? Bienvenida. Bien, Mario, con el gusto de saludarte a ti, a los compañeros ponentes y al auditorio que nos acompaña para compartir los conocimientos en esta área legislativa. Un gusto, Karina. Como coordinador me presento, mi nombre es Mario Nitti, soy el presidente de la asociación y me desempeño en el Senado de la Nación Argentina hace más de 32 años. Bueno, vamos a ver entonces cuál va a ser el recorrido de los temas que vamos a ver en el panel. Vamos a ver rápidamente, voy a compartir pantalla. Los temas que vamos a ver son, primeramente va a estar Rolando Duarte Musi, desde Paraguay, hablándonos de la institucionalidad fiscal. Un poco recogiendo esta aventura por la que transitamos en momentos de la pandemia, y esto es cómo afectó la pandemia y cuáles son las experiencias recogidas y cuál es el aporte que Rolando muy inteligentemente hace respecto de cara al futuro, de cara a unas próximas situaciones de emergencia. Nos va a dar una serie de herramientas y procederes. Seguidamente a Rolando voy a estar a cargo de lo que es la cultura presupuestaria. Quisimos hablar de lo que era la institucionalidad fiscal, cómo se ve afectado el uso de los gastos, de qué manera paliar esas situaciones y qué hacer en el futuro, y de eso va a depender mucho la cultura presupuestaria también. Así que acá entendimos que era muy bueno hablar del tema presupuestario y hablar de cuáles son las posibilidades y de dónde está la participación como poder legislativo, porque no se olviden que siempre somos el poder legislativo, desde el poder legislativo ejercer el control adecuado y además ayudar a esta administración y a estas situaciones de paleo. Seguidamente va a tomar la palabra Mirta Arce Camacho, que va a hablar, como dice ahí, de los puentes de cercanía. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues bien, la pandemia, lo que, si bien desnudó un montón de situaciones y
llevamos situaciones no deseadas, la realidad es que también representó un buen momento como para que el Congreso reaccionara y el Congreso se mostrara cerca de la ciudadanía. Bueno, Mirta nos va a hablar qué fueron las medidas que se tomaron desde el Poder Legislativo, desde su visión de Bolivia, y cuáles son las medidas que debieran tomarse de cara al futuro, recogiendo esta experiencia para, como decíamos antes, estar cerca de la ciudadanía. Es muy importante este tema de la confianza que la ciudadanía le tiene a sus representantes, y como no va a ser de otra manera que el Poder Legislativo. Y por último, quisimos cerrar esta exposición con mecanismos de evaluación. Esto los va a hablar Emma Karina Millán Bueno, desde su visión. Ella tiene una visión muy importante de esta y muy atinada. Ella fue legisladora, como dije antes, local en Sinaloa, y ella presentó un proyecto de todo un mecanismo de evaluación del desempeño de los legisladores. Esto es, si estamos hablando de cuál es el papel que debe tomar el Poder Legislativo, bueno, pues bien, estaría buenísimo que la ciudadanía tenga el poder de poder evaluar el desempeño de estos legisladores y ver qué tan cerca o qué tan lejos están del óptimo que queremos, cómo nos representan, de qué manera nos están representando. Qué mejor que hacer una devolución de eso y tenernos en cuenta para ver qué tan cerca estuvo de lo que queremos. Así que, sin más, vamos a ir a pasar al primer exponente, no sin antes les quería decir una cuestión que vamos a tener en cuenta en las 4 exposiciones. En realidad, cuando armamos este panel, si bien es cierto que el tema de la pandemia un poco lleva puesto todos los temas, y como verán hasta en el programa del CLAT, son mayoría de los temas que hablan de la pandemia, lo que quisimos darle a nuestro panel es una visión, por eso se llama Asomados al Futuro. Está bien, vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de cómo nos afectó, pero lo que pretendemos hacer es poner una mirada en el futuro, como poder legislativo que somos. Un amigo mío habla, Luis de Giovanni nos llama, él habla del papel, el rol que tiene el Poder Legislativo en cuanto al futuro, porque en realidad el Poder Judicial habla de lo que ya pasó, el Poder Ejecutivo habla del presente, la diaria, y el Poder Legislativo tiene que tener la mirada hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cuáles son las mejores condiciones que le pueda brindar a la ciudadanía? Y regular para que la sociedad entera viva mejor. Así que desde esa premisa los dejo entonces en compañía de mi amigo Rolando Duarte Musi. Muchas gracias, Mario. Creo que has explicado bastante bien cuál va a ser el hilo conductor del panel y me corresponde en primera parte hacer referencia a un tema que solemos discutir bastante aquellos funcionarios que estamos en la gestión pública y que corresponde al rol de los estados y cómo hemos encarado la pandemia, cómo nos encontramos afrontando los compromisos que se derivan a partir de esta emergencia en todo el sentido de la palabra, porque ha sido algo que emergió de manera absolutamente imprevista y que ha venido a modificar todas las acciones y todas las lógicas de funcionamiento público y especialmente las burocracias. Y yo quiero tener tu misma visión positiva, con una visión hacia adelante, esperando ya de a poco dejar atrás esto que estuvimos atravesando en el último par de años, pero de todas maneras las secuelas que vamos a tener desde el punto de vista del funcionamiento de los estados, del funcionamiento de las instituciones públicas y especialmente en la función que tenemos a partir de los gobiernos en la generación de ese marco propicio para que la iniciativa privada, las empresas, la economía de un país funcione. Repito, son cuestiones que tenemos que atender de manera prioritaria y si bien tenemos que mirar adelante, tenemos una serie de lecciones por aprender. La exposición que yo quiero hacer es bastante extensa, de todas formas no dispongo de mucho tiempo, voy a tratar de hacer una síntesis apelando a una capacidad de resumen. Estamos hablando del fortalecimiento de la institucionalidad fiscal en tiempos de pandemia. Este fortalecimiento de la institucionalidad fiscal pasa fundamentalmente por comprender el papel y el rol que tiene el Estado a partir de un hecho, de un acontecimiento que ha venido a reposicionar
la función pública y a mirar con otros ojos qué es lo que estamos haciendo desde los diferentes países, siempre hablando desde la iniciativa pública. Y a manera introductoria, es importante señalar que cuando hablamos de fiscalidad, fundamentalmente estamos refiriendo a dos términos, a los ingresos y a los gastos públicos, porque cuando hablamos y mencionamos las políticas fiscales, muchas veces tendemos a hacer una reducción y relacionarla únicamente al cobro de impuestos o a todo lo que sea fiscalidad, adosar un significado netamente recaudador o de gravamen, pero tenemos que tener en cuenta que lo que refiere la fiscalidad o la política fiscal de un país está intrínsecamente relacionado al presupuesto de un Estado. Y ese presupuesto, por un principio básico, un principio de partida doble muy aplicado en la contabilidad, tiene sus ingresos y sus gastos. Yo quiero compartir pantalla, voy a ver si puedo compartir brevemente algunas consideraciones que tengo hecha esta breve introducción. Aquí podemos ver lo que estoy señalando en cuanto al conjunto de normas, procedimientos y acciones que actúan para determinar los ingresos y los gastos públicos. En todos los manuales de políticas públicas vemos a la política fiscal como una de las principales, y yo reitero, tenemos que vincular esto específicamente al ingreso y a los gastos de un país. Los ingresos principalmente cuando vinculamos a la posibilidad que tiene un Estado de poder ir señalando un camino que conduzca a una mejor gestión fiscal, a una mayor eficiencia en la recaudación. Cuando hablamos de ingresos, también estamos hablando... Querido Rolando, ¿sí? Tu pantalla no está compartida, si la puedes compartir, por favor. A ver, un poquitito. A mí me aparece como compartida aquí. Pon pantalla completa, por favor. Ahí. Ahí se puede ver. No. Querido Rolando, comparte toda la pantalla, por favor. A ver, voy a función de compartir pantalla. Toda la pantalla. No hay forma. Ok, bueno, voy a avanzar. De todas maneras, eran solamente 3 láminas, no es nada muy sustantivo ni medular. Voy a seguir refiriéndome a lo que estaba señalando. Era simplemente una exposición de los ingresos y los gastos de un Estado. Durante esta pandemia, nosotros vimos que los ingresos fundamentalmente se dieron a través de un proceso de endeudamiento público, que fue un proceso muy acelerado, especialmente en los países latinoamericanos. Tuvimos un proceso de endeudamiento público que ha suplido de cierta manera los bajos ingresos tributarios que de hecho solemos tener en los países de nuestra región. Y los gastos principalmente derivaron de inversiones que se realizaron especialmente para seguridad alimentaria, para salud pública y para subsidios que se han entregado a las personas, a la población en general. Entonces, estos gastos del Estado, repito, fundamentalmente en estas 3 líneas de seguridad alimentaria, de salud y de subsidios, que era básicamente lo que estaba en la proyección y no más que eso, constituyeron la principal fuente de erogación pública durante este tiempo. Y si bien vamos a ver qué efecto va a tener esto en el futuro, es importante volver a señalar este elemento. Por otra parte, es importante señalar también que
esta capacidad de recaudación de los estados que se vio severamente afectado durante la pandemia ha tenido también un complemento negativo que ha potenciado la baja recaudación y que se ha dado con el incremento de los niveles de desempleo, de pobreza y por tanto también en el incremento de los niveles de endeudamiento y gasto público. Entonces, repito, hemos recibido en dos sentidos el impacto a las economías de los estados. Por un lado, la reducción de los ingresos tributarios, de los ingresos genuinos, tuvimos que apelar al gasto y luego, por otra parte, hemos tenido el incremento de los gastos públicos de manera sustantiva, medularmente en estas cuestiones que yo he señalado con anterioridad. Es importante señalar también lo siguiente. La política tributaria es una política que apela a una función no solamente fiscal, sino también a una función social y a una función económica. La función fiscal de la recaudación de los impuestos se da a través del aumento de la eficiencia de los recursos. Y esto cobra mayor importancia cuando requerimos dar un mejor uso a los recursos que cada vez son más escasos. Estamos recaudando pocos impuestos, entonces estamos comprometidos a utilizarlos mejor. Y por otro lado, contener de alguna forma el aumento de la informalidad o de la precariedad económica. Los mercados informales o la economía negra estos 2 últimos años, lo que también ha derivado en una desmejora en el bienestar de la gente y en un aumento en los niveles, en un aumento negativo, digamos, como solemos decir, en un decrecimiento de los indicadores de bienestar de la población. Y por último, también los tributos tienen una función económica alentando o desalentando determinadas actuaciones que se buscan. Quiero señalar también la previsibilidad. La previsibilidad ha sido afectada a partir de la imposibilidad de construir escenarios económicos, a partir de la imposibilidad de determinar con cierta exactitud los niveles de crecimiento o de decrecimiento o de impacto de la pandemia en las economías. Y este impacto se ha reflejado en medidas extraordinarias que han tenido que tomar los estados para poder hacer frente a esto que no se encontraba previsto. Quiero referir aquí también a 3 o 4 elementos que son primordiales en el análisis de lo que se viene. El estudio del comportamiento del sector privado durante este último tiempo de pandemia. Y quiero hacer un paréntesis importante aquí para señalar que esto no constituye una crítica al sector privado. El sector privado se maneja con lógicas diferentes a la del sector público y se maneja también con una legítima búsqueda de ganancias y de lucro. Esto no está en cuestión aquí. Lo que sí está señalándose de manera clara es que los estados, de manera clara y categórica, han sido los que han impuesto principalmente las medidas y las acciones más importantes para contener y hacer frente a la pandemia. Y aquí enlazo con lo que se viene. El hecho de que el Estado se haya hecho cargo de manera natural de afrontar las necesidades que venían de la pandemia, entregar subsidios, comprar kits de alimentos, exonerar facturas de servicios básicos, agua, luz, incluso solventar gastos de salud extraordinarios. Todo esto se ha traducido en mayores niveles de endeudamiento que se realizaron a mediano y largo plazo. Es decir, nosotros asumimos deudas, y cuando digo nosotros me refiero a la mayoría de los países de la región que no han escapado de esta realidad y de esta lógica, que van a impactar en el medio y en el largo plazo al momento de tener que honrar estos compromisos. Entonces, dejando de lado el papel del sector privado, que de una forma o de una manera u otra también debería ser revisado con otra óptica,
el papel del Estado ha generado un afrontamiento de compromisos que van a tener que ser honrados en el medio y largo plazo. Y aquí necesitamos ineludiblemente discutir un par de temas. ¿Cómo vamos a financiar la cuenta? ¿Cómo vamos a pagar estas deudas que estamos teniendo? Porque el camino del endeudamiento o de la deuda probablemente ya en el corto y mediano plazo será inviable porque nos encontramos prácticamente en los topes o en lo recomendable que se tiene como parámetro de endeudamiento. Entonces, ineludiblemente vamos a tener que apelar a algo que no nos gusta, que a nadie le gusta y que deviene ya del propio nombre de la palabra, impuesto. Necesitamos generar una cultura tributaria, necesitamos generar una cultura de pago de impuestos, necesitamos reformular los gastos públicos y necesitamos que la gente comprenda la necesidad de una formalización. Quiero saber cómo estoy de tiempo, no sé si Mirta o Mario pueden ayudarme a ver cómo voy de tiempo porque soy un poco desatento y a veces me paso con el tiempo más todavía con todas las anotaciones que tengo aquí y lo extenso del tema. Cuando 7 minutos más estamos fenómenos. Tengo algunos minutos más, querido Mario. No sé si me estás escuchando, pero sí, tenés algunos minutos más, por lo menos 5 minutos más tenés, Rolando. Perfecto, con 10 me arreglo, Mario, con 10 me arreglo. Otra disyuntiva que estamos teniendo es la disquisición que se ha presentado ya desde el origen de la pandemia y que se va a proyectar en el futuro. Vuelvo a las palabras de mi estimado amigo Mario del inicio, lo que se viene, las proyecciones. Esto es algo que se ha presentado ya al inicio de la pandemia, pero que va a tener unas secuelas y va a tener continuidad en el tiempo. La disyuntiva largamente discutida ya entre lo sanitario o la salud y la economía, lo sanitario y lo económico. Esto es algo absolutamente real, es una cuestión que afecta al día a día de las personas, a las rutinas. La aplicación de ciertos protocolos o ciertas normas acarrean costos económicos. Tomemos como ejemplo el sector turístico, los viajes, el traslado de las personas, determinadas cuarentenas que se tienen que hacer, costos derivados de análisis o de nuevas exigencias que se van a requerir para el desplazamiento, no solamente ya seguro de personas, sino también de bienes, de mercaderías, que van a tener otros requisitos y otras exigencias a partir de ahora para poder transitar entre las diferentes fronteras de nuestros países. Entonces, esa disyuntiva entre lo económico y lo sanitario, o la salud y la economía, va a persistir. Van a agregarse costos extraordinarios a los desplazamientos. Algunos sectores van a sufrir más que otros, como el que señalé y el que se encuentra vinculado al comercio internacional y al ya referido sector turístico. Y también vamos a ver una relación un poco más estrecha entre las acciones públicas y las instituciones del Estado. Aquí también quiero referir a lo que solemos conversar en el seno de Asalra con los colegas, y yo suelo insistir en que a partir de ahora vamos a necesitar que desde los legislativos, que es el ámbito natural propio de nuestra competencia, desde los legislativos tengamos mucho más función parlamentaria que legislativa. Es lo que había señalado con anterioridad, ya necesitamos más parlamentarios y vamos a necesitar más parlamentarios que legisladores. Un poquitito menos de normativa y un poco más de diálogo, un poco más de acción, y ese diálogo vinculado justamente a tratar de tejer redes, articulaciones entre todos los actores sociales, porque lo que señalé con anterioridad, que es un pilar fundamental de la recuperación que vamos a tener que tener en los países, que es la mayor capacidad de recaudación impositiva, pasa por una capacidad de diálogo y de comprensión. Entonces, apelemos a los parlamentarios, y los parlamentarios en el amplio sentido de la palabra. Repito, no solo legisladores, parlamentarios. Que haya parlamentarios en los sectores económicos, empresariales,
en los sectores de la producción agrícola, en los sectores de la agricultura familiar, en los sectores de los gremios, que haya parlamentarios en los sectores sindicales, porque vamos a tener que hacer un nuevo pacto social. Esto es ineludible e inevitable. El principio, el axioma darwiniano de adaptarnos o morir. Entonces, no pretendo ser dramático, pero es una realidad que se presenta. También quiero, y ya con esto voy finalizando para no extenderme mucho y dar paso a los demás colegas del panel, también quiero señalar que las acciones que se han presentado desde los diferentes parlamentos y congresos en la generación de leyes especiales, también, repito, van a generar un nuevo contexto político o están generando nuevos contextos políticos. Voy a un ejemplo específico del caso paraguayo que ha tenido réplica en muchos otros países, que consiste en la cesión que se ha dado desde el poderes del Estado que han otorgado atribuciones absolutas o la suma de poderes que en la mayoría de las constituciones modernas se encuentra taxativamente prohibido al Poder Ejecutivo para tomar medidas de acción rápida. Estas medidas políticas, estimo, van a transformar los tableros y van a también generar nuevos escenarios en cuanto a una puja de poderes, sin que esa puja de poderes tenga una connotación peyorativa que se pueda dar entre los diferentes actores que constituyen o tienen a su cargo el gobierno de nuestros estados. Y termino con algunas recomendaciones básicas. Fortalecer lo público, y aquí quiero hacer una fuerte vindicación al funcionario público, a las instituciones públicas, a las instituciones de gobierno que desde un tiempo a esta parte han sido constantemente blanco de ataques por representar una burocracia ineficiente, grande, innecesaria, y yo quiero discrepar completamente con esto. Quiero, repito, quiero resaltar la función de los estados, de las instituciones públicas, y van a perdonarme que sea bastante efusivo en esto, pero yo reconozco el trabajo que se hace desde las diferentes instituciones. Por último, generar nuevas capacidades de recaudación desde los estados, y también aprender las lecciones que nos ha arrojado este tiempo, que esperemos, como dijo mi estimado amigo Mario Nitti, presidente de Asalra, ya se encuentre lentamente en el pasado. Con esto yo voy dando una conclusión inicial a lo que quería señalar, Mario, y quedo también pendiente y atento a cualquier consulta que quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, muy claro como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente les cuento a la audiencia que una vez que terminemos cada uno de sus exposiciones vamos a contestar preguntas y además haremos un cierre cada uno con las cosas más importantes de cada ponencia. Seguidamente lo que voy a hacer es compartir pantalla, en el caso mío, que voy a hablar de la cultura presupuestaria como les hablé antes. A ver si podemos compartir la pantalla. Bueno, espero que ahí se pueda ver, ahí compartí pantalla, espero que se pueda ver todo lo que está puesto en la diapositiva. No es mucho, pero nos sirve de guía para ir siguiendo por lo menos el relato. Bien, comenzamos. El presupuesto público es necesariamente un acto legislativo, así lo tenemos. Más allá de aprobarse, ¿por qué es necesariamente un acto legislativo? Alguno podría contestar, ¿y por qué se tiene que aprobar todos los años? Bueno, esa no es la respuesta. En realidad es necesariamente un acto legislativo porque es el momento en que nosotros como ciudadanos, a través de nuestros representantes, participamos de esa decisión. Participamos de la decisión
en que decimos, en esto se gasta y en esto no se gasta. Definimos prioridades, porque qué mejor momento para hacer política que cuando se aprueba el presupuesto. Eso es política, toma de decisiones. Entonces, en ese momento, la Constitución argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, nuestros representantes son los que en ese momento, por nosotros, definen cuáles son las prioridades. ¿Sí? Así que, por lo tanto, es fundamental esta participación y el control que se haga posteriormente. De nada sirve que el presupuesto se apruebe de manera formal, en tiempo y forma. En nuestra legislación es hasta el 31 de diciembre, que tiene tiempo el Congreso para aprobar el presupuesto, pero en rigor, de nada sirve que se apruebe en tiempo y forma si después no se controla ese presupuesto. Los destinos de los fondos son muy importantes. Este control, que puede ser directo o indirecto, es el que tiene precisamente el Poder Legislativo. Son de las funciones que la propia Hacienda Pública le asigna, funciones administrativas al Poder Legislativo. Y entre las funciones está la de censura, ¿sí? Este control que debe hacer. Nosotros en Argentina tenemos, en nuestra normativa, hay un artículo muy polémico, que ahora está inclusive controlado, es en menor medida lo que puede hacer, pero en Argentina la figura del jefe de gabinete, que el jefe de gabinete es una inclusión en la última reforma constitucional del año 94, el jefe de gabinete puede introducir modificaciones al presupuesto, en tanto y en cuanto estas modificaciones no sean cuantitativas sino cualitativas. Es decir, no puede gastar por encima de lo presupuestario, pero sí puede redistribuir entre distintas partidas, algo que también de por sí es polémico, porque es un hecho que cuando se aprueba el presupuesto no solo se aprueban números en cuanto a la cuantía, sino a la calidad, a dónde se va a invertir, en dónde se va a dejar de invertir. Sin embargo, nosotros tenemos esto en nuestra legislación y ahora está acotado a cierto porcentaje del presupuesto, lo cual por lo menos ya es un avance respecto de cuando se originó este artículo. Pues bien, sigo con el tema de las funciones administrativas que la Hacienda Pública le otorga al Poder Legislativo. Las funciones administrativas que la Hacienda Pública otorga, ya sea al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, son las que vemos en pantalla. Hay 3 funciones administrativas por excelencia que la Hacienda Pública otorga. La primera, las funciones iniciales, que son la parte organizativa de la Hacienda Pública, las funciones ejecutivas propias del Poder Ejecutivo, ¿sí? Llevar adelante la ejecución del propio presupuesto, de los gastos, de la recaudación, todo eso es la función ejecutiva, que algunos le buscan una función, hablan de una función dinámica y una estática, que tiene que ver la estática con el mantenimiento de lo que es el patrimonio del Estado. Y por último tenemos la función de censura, que es otra función administrativa. Fíjense ustedes ahí en el cuadro, queda a las claras, que la función inicial y la de censura, es decir, la organización de la Hacienda Pública, y esto es el momento entre que, entre otras cosas, se aprueba el presupuesto, está en cabeza del Poder Legislativo. Importantísima función. No me cabe ninguna duda de la importancia, pero en la que tenemos un poquito más de duda, y que parece a mí es para reforzar, es la función de censura, que es la siguiente función que se le asigna al Poder Legislativo. Estoy recibiendo que, la verdad que lamento si el sonido no es muy bueno. Es una lástima porque antes funcionaba muy bien el micrófono. No sé qué está pasando con el sistema ahora. Sigo adelante y después en todo caso repaso algún concepto. Tratamos de mejorar el sonido y repaso algún concepto. Mejor que esto no lo puedo hacer, no tengo manera de mi máquina. Bien. Respecto de la falta de cultura, ahí planteé la importancia de contar con una cultura presupuestaria. Una cultura presupuestaria que lo que haga es precisamente dar apoyo a todo aquello que hablaba recién Rolando, ¿sí? Rolando hablaba precisamente de este tema del rol que tiene el Poder Legislativo. Este rol no lo va a poder llevar adelante sin una efectiva cultura presupuestaria. Esta falta de cultura presupuestaria lo que hace es tener una deficiente, por decirlo de una forma bastante decorosa, una deficiente, entre otras cosas, aprobación del presupuesto del Poder Legislativo. He hablado
en otras ocasiones respecto del presupuesto del Poder Legislativo y cómo aprueba su presupuesto. En realidad su presupuesto está aprobado de una forma que no es el legislativo, lo aprueba en el entorno de todo el presupuesto general. De manera tal que me animo a decir que los legisladores en realidad no tienen muy en claro cuál es la cuota de ese presupuesto que está asignada al propio presupuesto de la Cámara. Además hay un tema que es la propia ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto influye en la autonomía presupuestaria y esto tiene que ver con que una vez que se va ejecutando el presupuesto, se va ejecutando por un lado financieramente conforme a una cuota que reciben los organismos. Esa cuota está asociada a la recaudación. Si en algún momento cae la recaudación, es el Ejecutivo el encargado de reasignar los pocos recursos que ingresan. Tengan en cuenta lo que fue el tema de la pandemia. Y bueno, entonces es una forma en que el Ejecutivo, entre otras cosas, regula cuáles son las prioridades. Si las prioridades del Legislativo no son las del Ejecutivo, bueno, pues bien, el Ejecutivo no va a designar los recursos al Legislativo. Por último, o penúltimo, vamos a decir, está la factibilidad presupuestaria de las leyes. Es una pena, pero se siguen aprobando en el Congreso leyes que en realidad, por esta falta de cultura presupuestaria, no se mide bien el impacto que representa la aprobación de esa ley en el presupuesto general del Estado. Por último, podemos hablar que esta falta de cultura presupuestaria tiene un deficiente control concomitante. El control concomitante está en cabeza del Poder Legislativo, del Congreso, es el que tiene el control concomitante. Sin embargo, hoy por hoy, en los hechos, termina siendo un control ex post. ¿Y por qué? Y porque en realidad después se controla, de hecho, en nuestro régimen normativo está la Auditoría General de la Nación, que es un organismo de mucho prestigio en Argentina, pero sin embargo nos falta una cultura de ir controlando concomitentemente con la ejecución presupuestaria. Pareciera ser que el papel del legislativo llega hasta aprobar el presupuesto y después aprobar rendiciones de cuentas futuras del presupuesto a través de la Comisión Revisora de Cuentas. Pero sin embargo lo que nos falta es esta cultura de ir controlándonos en la medida que ejecutamos el presupuesto. Es cierto que representa un avance la creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero es una institución muy moderna, dado que se aprobó fin del 2016. Recién está empezando. ¿Cuáles son entonces las funciones del presupuesto? Las funciones del presupuesto lo vamos a decir en tres grandes funciones. Expone en cifras la actividad financiera, esto es, deja las claras cuál fue la actividad financiera del Estado, los pone en cifras. Además hay un cálculo de dicha actividad financiera, un cálculo económico, sirve para que el Estado diga, estas son las cifras financieras de mi actuación, y para que puedan sacarse los cálculos económicos. Esto es, cómo afectó esto en la inversión pública, cómo afecta esto en la demanda, en el empleo, ¿sí? Y por último, y como muy importante, permite el presupuesto el control de esta actividad financiera por parte de la ciudadanía. Vuelvo a insistir, ese control que lo hace la ciudadanía, en realidad lo hace a través de sus representantes. Por eso es tan importante que el Congreso se involucre en este control, que el Congreso vaya más adelante. Necesitamos más asesores financieros, más asesores que se especialicen en la cuestión financiera del Estado y en la cuestión presupuestaria. Es muy frecuente ver que los legisladores tienen entre sus filas asesores con más sesgo en el derecho y por ende en la formalidad de la aprobación del presupuesto que en la futura ejecución del mismo. Será mucho más sano que en las filas de los legisladores se registren muchísimos más expertos en presupuesto. Por eso un poco nosotros introducimos el tema del presupuesto siempre en la agenda legislativa. Para nosotros es más que una formalidad. Por eso, bueno, de hecho, Rolando es economista, yo soy contador público, la idea es introducir cada vez más el tema presupuestario, un tema de importancia fundamental en la agenda legislativa que así tiene que ser tratado. Este es nuestro pensamiento. Por ahora, a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Bueno, me siguen llegando que tengo problemas de sonido, vamos a ver si los voy arreglando, si los podemos arreglar. Así que
Lo que sí le voy a dar es la palabra seguidamente a Mirta Arce Camacho, que va a seguir con su exposición. Vamos a ver si en el medio podemos arreglar un poco el tema del sonido del micrófono, que hasta ahora no lo podemos corregir. Gracias, Mario querido. Siguiendo con la dinámica de nuestro panel, vamos a tratar ahora de hacer un acercamiento a lo que han sido las respuestas legislativas en el marco de la pandemia para generar puentes de cercanía ciudadana. La pandemia, sin lugar a dudas, creemos que se ha generado en una oportunidad para lograr ese acercamiento con la sociedad civil y obviamente esto permite de que la sociedad civil haya tenido respuestas adecuadas. Vamos a intentar compartir la pantalla para compartir alguna presentación que tenemos en relación al tema, porque consideramos que aprovechar la oportunidad que ha dado la pandemia a los gobiernos, indudablemente, fundamentalmente a los poderes, en este caso al poder ejecutivo, ha servido pues para generar esta suerte de políticas públicas respaldadas por materia legislativa que han permitido una serie de normativas que han posibilitado una atención adecuada al ciudadano. Estoy con problemas para compartir la pantalla. Vamos a ver si logramos hacerlo. Vamos a intentar compartir la pantalla. Quisiera, por favor, que me digan si se ve la pantalla. Primero, indicar que nos hemos enfrentado a un nuevo y desconocido escenario, porque la pandemia, sin lugar a dudas, pese a no ser la primera en la historia, nos ha dejado con una serie de muy mal parados a toda la humanidad, porque nos hemos enfrentado a una dimensión completamente desconocida para todo el mundo y en el cual se ha jugado realmente la calidad de los sistemas de salud en nuestros países y obviamente en materia económica con grandes riesgos fiscales para nuestros países. Esto ha llevado a que los países asuman medidas urgentes que han puesto en otra perspectiva la respuesta que la propia ciudadanía esperaba de los gobiernos. Estaba en riesgo la vida misma de la ciudadanía porque dependía de decisiones de estos altos niveles de gobierno, porque se ha desenvuelto y nos ha llevado a escenarios de desesperación, de miedo a lo desconocido, de medidas sanitarias urgentes, de una mayor cantidad de personal médico, de insumos en salud, de dotación de medicinas, del despliegue de medios para acceso a lugares recónditos a lo largo y ancho del planeta, fundamentalmente para atender a poblaciones más vulnerables y con poco acceso a los temas de salud. También esa pandemia ha tenido el gran desafío de la preparación del personal médico de salud. Eran protocolos de bioseguridad específicos, nuevos para el personal de salud, que indudablemente ha hecho de que el grueso del esfuerzo público esté en esta parte ejecutiva, de ejecución de alternativas para que los ciudadanos puedan tener la atención adecuada. Esto también, esto ha sido el conjunto de medidas que han sido, obviamente, tomados en cuenta por nuestros países. Ha sido todo esto en escenarios cruentos, difíciles, de duros matices que sin lugar a dudas, desde la peste negra hasta ahora van a quedar en nuestras memorias de todos los ciudadanos. Y obviamente que en todo este escenario eran necesarias tomar otras decisiones que vayan a ser importantes para la administración, que podía perecer en este desafío o por el contrario, convertirlo en una gran oportunidad para recuperar y recobrar la confianza ciudadana. No nos olvidemos que la confianza ciudadana está siendo hoy muy relativa en los países, sobre todo de Latinoamérica, porque tenemos que decir que en los barómetros de confianza
que tenemos en Latinoamérica, hay realmente porcentajes muy altos de desconfianza en las entidades públicas. Entonces, este escenario se convertía, por la desconfianza ciudadana que impera hoy en Latinoamérica, en una gran oportunidad para poder generar, ¿no es cierto?, una serie de otras alternativas. En medio de este escenario, ¿qué respuestas se han ido dando a la pandemia? Una de las soluciones que sin lugar a dudas han sido multinivel, han pasado por decisiones ejecutivas que tenían que ver con la propia atención de los sistemas de salud a través de los ministerios del área, también han tenido que ver en el ámbito ejecutivo con brindar a la población información clara, creíble, con líneas editoriales muy claras, sin mentirle a la población, sin generar falsas alarmas o falsa información que obviamente no genere esa información ciudadana que era tan importante en esos momentos de crisis. Estas decisiones ejecutivas inclusive se han alcanzado hasta llegar a dotar de alimentos a la gente más necesitada, sobre todo en las áreas rurales y periféricas de nuestras ciudades. Estas áreas ejecutivas han servido también para generar mayores respuestas hospitalarias, desde la compra de las unidades de terapia intensiva hasta las unidades de oxígeno, etcétera. Entonces, pero junto a estas decisiones ejecutivas, sin lugar a dudas, han sido necesarias, imprescindibles decisiones legislativas. Decisiones legislativas que blinden con todo este aparataje normativo que posibilite el uso de partidas presupuestarias diferentes, por ejemplo. A veces en el área de salud las partidas presupuestarias no eran suficientes y demandaban de un respaldo legislativo para que puedan haber cambios interpartidas que permitan disponer de recursos rápidos y frescos a las decisiones ejecutivas, llámese de niveles nacionales, departamentales, municipales, en el caso de Bolivia, por ejemplo, que es un país autónomo. También en muchos escenarios han sido necesarias las decisiones judiciales, en la búsqueda del respeto y la preeminencia del derecho a la salud, a la vida, que como sabemos son derechos fundamentales de primera generación y que debían ser tutelados. Entonces, las decisiones legislativas han acompañado de manera rápida una respuesta categórica a las decisiones ejecutivas para contar no solo con el cambio de partidas presupuestarias, sino también con recursos nuevos y frescos que posibiliten este gran flujo de recursos económicos que nuestros países necesitaban. Es por eso que esta crisis ha dado lugar a estas respuestas legislativas que han sido el crisol de nuevas contribuciones y de una restauración de la confianza y la seguridad que la ciudadanía buscaba ante tanta desolación, ante tanta preocupación, ante tanta falta de certezas en la búsqueda de respuestas que en ese momento, sobre todo en el primer año de la pandemia, nos tocó vivir. Esta confianza ciudadana, que como sabemos golpea más fuerte en Latinoamérica, por cuanto en las instituciones públicas están trabajando de manera muy poco cercana a la población. Entonces, este rol que además hemos vivido en Latinoamérica, que están pensados solo en intereses personales, por respuestas que se dan más desde la posición política que desde las necesidades básicas y satisfechas de la población. Hay altos niveles de corrupción en Latinoamérica, en nuestros gobiernos, en los diferentes gobiernos de nuestros países, pero además en los diferentes niveles de gobierno que han hecho que la fe se pierda de la población, que la confianza en sus autoridades sea casi ninguna. Entonces, este momento de dura crisis social en nuestros países era indudablemente un momento fundamental para que se recobre esta confianza ciudadana. Era un momento decisivo en la construcción de mayores cánones éticos también en este momento de frágil confianza ciudadana en las administraciones públicas de nuestro país, de nuestros países, ¿no? En este momento creo que se ha sometido a la calificación ciudadana, la capacidad de respuesta que han dado nuestros gobiernos, y hemos tenido en otras partes del mundo realmente ejemplos fabulosos de mujeres, sobre todo autoridades, que han sabido dar respuestas adecuadas, que han sabido desplegar un plan adecuado para poder convertir esto en una gran oportunidad, ¿no?
La calidad de las respuestas que se ha dado indudablemente han marcado un antes y un después en este proceso tan doloroso que hemos vivido para la propia humanidad y, bueno, de manera particular para el pueblo de Bolivia, del cual soy parte. Y precisamente en todo este escenario fue puesta de manifiesto la voluntad del órgano legislativo de todos nuestros países para brindar un marco normativo que posibilite que todos los gobiernos tengan este respaldo normativo para contar con los recursos necesarios y suficientes para encarar este duro momento, que, repetimos, requería que las cuentas fiscales de las que han hecho referencia los anteriores colegas que me han antecedido en este panel, las han desglosado de manera mucho más específica, cuenten con el caudal de recursos de la hacienda pública suficiente para cumplir con estos grandes desafíos que tocó vivir en estos duros momentos. En el caso de Bolivia, tenemos nosotros durante en los 5 primeros meses de la pandemia del año pasado, es decir, de marzo en adelante, que ha promulgado 21 decretos supremos por el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez y 2 leyes en solo 5 meses sobre diferentes temas que eran necesarios atender en ese momento. Hubo decretos supremos que han declarado emergencia sanitaria nacional y cuarentena, así como la entrega por única vez del bono de familia y de reducción temporal de tarifas eléctricas. Indudablemente, declarar una emergencia sanitaria nacional era importantísimo para poder movilizar recursos, pero además la cuarentena para evitar los contactos físicos de la población, que sin lugar a dudas necesitaban ser atendidos. El bono familiar, que era fundamental para poder hacer que las familias tengan recursos económicos. Sobre todo estamos hablando de familias que no tienen recursos económicos mensuales. Debemos recordar a nuestro auditorio que Bolivia tiene un 70% de economía informal y eso indudablemente hacía de que las familias que responden a esta economía informal no tengan los recursos económicos diarios. Hay gente que vive del día, sobre todo el sector gremial en Bolivia, vive de lo que vende el día. Entonces, era necesario este bono familiar para que las familias tengan algún recurso que les permita por lo menos subsistir mientras pasaba este momento de la cuarentena. La reducción temporal de las tarifas eléctricas fue fundamental también legislar a través de decretos supremos, medidas tributarias de urgencia y temporales durante la situación de emergencia nacional por lo del COVID, nuevos plazos para que las empresas comerciales que estaban inscritas en el registro de comercio cumplan sus deberes y obligaciones comerciales y registrales. No nos olvidemos que hubo un golpe muy grande a las empresas que no tenían ni para cubrir las planillas de sus trabajadores, porque ya eran 4 o 5 meses de pandemia y que indudablemente se hacía difícil sostenerla. El diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal de pagos de servicios básicos fue fundamental. Son puentes increíblemente cercanos a la población, porque estamos hablando de gente que debía a los bancos, que se diferió los pagos, estamos hablando de los servicios básicos de luz, agua, alcantarillado para nuestra población, que se han diferido y se han reducido también en los costos en las tarifas y que indudablemente han sido puentes importantísimos de apoyo directo a la economía de la población sin que esto suponga el quitar los servicios a la población boliviana. Se han hecho también decretos para regular los programas especiales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y el plan de emergencia de apoyo al empleo y la estabilidad laboral. Este decreto fundamentalmente prohibía que la gente sea despedida de su fuente laboral durante la pandemia. Este ha sido uno de los puentes importantísimos para que la gente tenga estabilidad laboral y cese la preocupación durante la pandemia de quedar desempleado en semejante momento difícil. Han habido decretos que han autorizado al Ministerio de Relaciones Exteriores para realizar transferencias público-privadas en especie destinadas a gastos de alimentación, cremación de restos mortales, compra de productos de limpieza, higiene, sanitarios y otros a favor de la población de ciudadanos bolivianos que vivían en el extranjero. Esto ha sido fundamental porque han habido familias que gracias a estos recursos han podido ser cremados en otros países
para que sus familias no estén con esa preocupación aquí en nuestro país. Se han autorizado créditos con la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial. Se han promulgado 2 leyes y hay un decreto que quiero mencionarlo porque me parece un decreto importante que por el tiempo tal vez no lo hemos puesto aquí, pero que ha sido fundamental, y es el decreto de entrega de recursos del 12% de IDH para el IDH es un impuesto directo a los hidrocarburos que tenemos en Bolivia, para que este monto, en lugar de ser invertido en exploración y explotación de nuevos campos gasíferos en Bolivia, sean trasladados, una cantidad determinada de millones en bolivianos que se hizo, para trasladar a los gobiernos subnacionales, es decir, gobernaciones y gobiernos departamentales y municipales, para que puedan cubrir gastos eminentemente del COVID-19. Entonces, creemos que han sido decretos supremos muy importantes que han tendido puentes ciudadanos porque han solucionado problemas concretos de la población boliviana que en ese momento eran realmente de mucha preocupación y de extrema urgencia. También se han sido promulgadas 2 leyes durante estos 5 primeros meses, la ley 1294 del 1 de abril del 2020, que ha sido una ley excepcional de diferimiento de pagos de crédito y reducción temporal del pago de servicios básicos, también para todo el país, y la ley 1307 del 29 de junio del 2020, que ha sido una ley de suspensión temporal y reasignación de recursos del IDH, de lo que decíamos, para el COVID-19. Han sido normativas fundamentales, las cuales han permitido que los gobiernos subnacionales, como son los municipios en Bolivia, que son más de 300 en nuestro país y que están hasta en los lugares más alejados de nuestra población, hayan tenido estas ventajas para poder atender de manera importante y de manera oportuna la terrible crisis que ha traído la pandemia a nuestros países de la región y particularmente a Bolivia. Este ha sido el gran trabajo importante que hemos desarrollado a través del Parlamento Nacional, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como a través de la presidencia del Estado, de la presidencia transitoria del Estado boliviano, que ha tocado asumir en este momento esta crisis del COVID-19. Creemos de que atender este tipo de necesidades concretas de nuestra población y posibilitar de que el órgano ejecutivo cuente con los recursos frescos, nuevos, necesarios, suficientes para esquemas nuevos de salud. Se han visto municipios donde no tenían una cama de terapia intensiva y que si no tenían recursos programados en su POA para adquirirlos hubiese sido inviable. Pero gracias a todo ese conjunto normativo que se ha puesto a disposición del Ejecutivo para que el Ejecutivo de manera urgente, prioritaria, preeminente, atienda estas necesidades de la población, creo que han sido verdaderos puentes de cercanía ciudadana que nos han permitido poner el aparato legislativo, poner el principal órgano del Estado boliviano a la cercanía y a la disposición del ciudadano boliviano. Creo que ha sido la mayor contribución que hemos hecho en este periodo de pandemia a la población boliviana y realmente han quedado también prioridades de los gobiernos que sin lugar a dudas se van a ver de aquí en adelante. Es importante que nuestros gobiernos en Latinoamérica prioricen la inversión en educación, investigación, diversificación de la economía. No podemos estar siendo solamente productores de hidrocarburos y con un 70% de economía informal. Hay que pensar en el desarrollo tecnológico en América Latina, porque son rubros casi ausentes en nuestros países de la región. Otro desafío muy grande que le debemos a la población aún es seguir luchando contra la corrupción, porque han habido hechos de corrupción en plena pandemia. Eso realmente nos ha partido el alma, porque no se puede jugar así con la vida de las personas. Y por lo mismo debemos comprometer a que nuestros gobiernos ejerzan una gobernanza transparente, que haya una cultura de rendición de cuentas. Creo que son las únicas formas que nos vamos a asegurar de que los caudales públicos realmente se manejen en el marco de lo que debe ser, del obrar bien y del bien común. Debemos generar agendas que trasciendan los ciclos de gobierno. Creo que ya no debemos ser gobiernos inmediatistas. Tenemos que ser gobiernos con visión de largo plazo, con gobiernos de diálogo, de pactos, de consensos. Tenemos que erradicar el Estado céntrico.
tenemos que abrir diálogos con la ciudadanía. Creo que son grandes desafíos que tenemos en la función pública de nuestros países. Imprimir valor para el ciudadano, el valor de lo público. Es uno de los grandes desafíos que debemos construir desde nuestros países, trabajar con planificación participativa, con conocimiento, con inteligencia colectiva. Creo que son los siguientes pasos que nos toca en este periodo de pospandemia. Y aquí juega también un rol importante la cooperación internacional. La cooperación internacional tiene un rol en la superación de las crisis financieras. Y ahí hay una gran opción para los gobiernos de Latinoamérica, para revisar cómo está la cooperación internacional hoy. Es uno de los grandes desafíos que dejamos, porque la deuda pública va a crecer exponencialmente y tenemos nomás que pensar que necesitamos un mundo más inclusivo, con mayor resiliencia y que sea mucho más sostenible, y el apoyo internacional aquí va a ser una cuestión de supervivencia colectiva. Hay un gran desafío aquí para la cooperación internacional y esperemos que realmente se haga carne de los desafíos que también internamente tiene hoy la cooperación. Hasta aquí, Mario, yo haría mi intervención y dejo para que entremos a la segunda parte si es necesario. Muchas gracias. Bueno, Mirta, muchas gracias, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Está escuchando o seguimos con los problemas de audio? Buah, genial. ¿Me dicen que se escucha o no? Sí, bueno, si se escucha, le vamos a dar la palabra entonces a Karina. Karina, ¿me estás escuchando? Yo no la estoy escuchando. Estás desactivado el micrófono, a ver. Ya. Sí, ¿me escuchas bien vos? Sí. Bueno, genial, solucionamos el sonido. Entonces terminaré mi presentación después de Karina. Perfecto. Karina, te dejo con el micrófono, todo es tuyo. Un gusto. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias. Me siento muy honrada de tener la oportunidad de participar en el CLAD. Ahora de manera virtual, me tocó participar de manera presencial en Santiago de Chile y en Madrid. El tema legislativo es un tema que nos apasiona, nos une. Estamos de diferentes países de Latinoamérica. Y en mi caso, como ya lo mencionaba Mario, me tocó ser legisladora estatal en el estado de Sinaloa y es una experiencia muy buena. Y a raíz de ello, pues presenté una iniciativa en el tema de evaluación legislativa. Quiero decirles que el título de mi ponencia que presento aquí en el CLAD se llama Mecanismos para la evaluación del desempeño legislativo. ¿Cuál es la finalidad? El objetivo precisamente es contribuir al fortalecimiento institucional del Parlamento y, por supuesto, tratar de insertar, de proponer un mecanismo de evaluación del desempeño legislativo del cual el Congreso disponga como una herramienta para hacer esta evaluación correspondiente. Creo que los parlamentos deben abrirse a la ciudadanía para también ser vigilados y con ello detectar oportunidades, áreas de oportunidad y específicamente aquí en el Congreso del Estado de Sinaloa y en todos los parlamentos del mundo que abonen a la transparencia y, por supuesto, a la rendición de cuentas. Creo que utilizando el derecho comparado de mis estados aquí cercanos y también de manera internacional, podemos generar este sistema de evaluación referido con indicadores que permitan medir no solamente la asistencia, sino también la productividad, la eficacia, la transparencia y los resultados de las legislaturas y, por supuesto, que sea aprobado por el Pleno. Dentro de esta ponencia, público asistente, compañeras y compañeros, trato de iniciar teóricamente de lo general a lo particular, analizando la agenda de América Latina, la importancia del derecho parlamentario, el desempeño parlamentario y cierro presentándoles esta iniciativa de ley sobre el sistema de evaluación legislativo referido, la cual presenté como iniciativa siendo diputada de la 62ª legislatura en el periodo de 2017-2018 en el Congreso del Estado de Sinaloa. Y comentarles, como les había dicho, que en las valoraciones, pues vemos que en América Latina existe una agenda en la que hay mucha incidencia de parte de los presidentes de la República, lo que, de acuerdo a Santos, debilita la institución parlamentaria. Creo importante señalar estudiosos como NOR, en el que señalan que
Precisamente hay legislaturas que son más activas, hay legislaturas que son reactivas. Hay legislaturas que sí tienen apoyo social, pero no tienen poder en la toma de decisiones. Y hay legislaturas también que son vulnerables por lo que comentaba ahorita, de que tienen el peso presidencial. Algunas son marginales, su poder en la toma de decisiones es moderado y tienen un apoyo social mínimo. Por otro lado, comentarles que en el campo o académico señalan como SEIC que las legislaturas también necesitan primordialmente fortalecerse democráticamente. Tienen 3 aspectos como la representación, la legislación y la vigilancia. En la representación tienen fundamentalmente que escuchar y comunicarse con quienes representan. Cuando se rompe ese vínculo tenemos problemas muy fuertes porque se pierde la esencia del Parlamento. La legislación, en las legislaturas deben de estudiar los contextos, los problemas, formular propuestas de acuerdo a lo que la sociedad les está pidiendo. Y en la vigilancia, pues las legislaturas no solamente deben aprobar leyes, sino supervisar que se apliquen y que se hagan como corresponde. Hay otros aspectos para valorar, como el tema de que hacía María Amparo Casar, es una estudiosa mexicana, en el que se mete de fondo también a estudiar las legislaturas y cómo evaluar las legislaturas. Y ella señala en un estudio que hace en la Cámara de Diputados que hay formas de medir la eficiencia partidista o la eficiencia parlamentaria en 3 temas, y señala que la eficiencia legislativa se da mediante la relación de las iniciativas presentadas con el número de iniciativas aprobadas. Por lo general, cuando se hace un estudio, se hace una ponderación porque es la más fácil, cuántas se presentan, cuántas se aprueban, pero también hay que ver el comportamiento de las coaliciones analizadas desde varias perspectivas. Por ejemplo, qué consecuencias hay en la agenda presidencial, el tipo y frecuencia que se dan las coaliciones entre partidos, entre la oposición o los partidos del gobierno, el grado de participación de las bancadas en coaliciones, cómo se da esa cohesión parlamentaria cuando decimos todos votan en línea porque levantan la mano, porque hay dedazo o por otras circunstancias. Importante también es destacar, de acuerdo a Puente, en un estudio que hace en el Senado de la República, las mediciones de las legislaturas, y lo hace él a través del tema de la legitimación, legislación, profesionalización, supervisión, opinión y las actividades que desempeñan. Decirles que en este caso, cuando se hace esta evaluación por Puente, es salir más allá de si va o no va a la sesión, si aprueba o desaprueba. Creo que va en el sentido de que tenga reuniones periódicas, que tenga ese sello en la toma de decisiones para que sea dentro o fuera del Congreso, que tenga una válvula de escape en la participación de los conflictos políticos, que en la legislación no solamente hay una sanción por los dictámenes legislativos y leyes y puntos de acuerdo que se aprueben, sino también una producción en la propuesta de leyes y acuerdos. Debe haber una profesionalización, no solamente en el reclutamiento partidario, sino también en la socialización parlamentaria y, por supuesto, en la profesionalización técnica y legislativa y en la diplomacia parlamentaria. Debe haber supervisión también en este contexto de actividades específicas de las actividades legislativas, en el control político, en la investigación política, en las comparecencias, en las reuniones de trabajo con agentes gubernamentales, en la información que de ahí se genera y, por supuesto, opinar, no rehuir al debate, participar con formación, participar con contenido, generar esa opinión, el debate político, la difusión de actividades, giras de trabajo regionales, que salga a su distrito a palpar cuál es el sentir de sus representados y que vea también cuál es la articulación de intereses, reuniones con los grupos profesionales, investigaciones académicas y estudios comparados. Creo que sumando estos, digamos, actividades o parámetros de estos distintos autores, pudiéramos contribuir a tener una agenda legislativa más productiva y a tener legisladores también más productivos. Hay otros modelos de importancia
que generan indicadores basados en Mayen, en Bucket, en Holbeck, en Zelensky, que es el modelo de importancia entre iniciativas. Uno tiene que ver con indicadores en la evaluación de expertos, medios de comunicación, pares académicas, señalándolos como importantes o no importantes, pero también viendo, de acuerdo a Bucket, el origen, el alcance que representa esa iniciativa en la opinión pública, el debate, la votación. Como dice Howell, la evaluación de los expertos, los medios de comunicación, el origen, la temática que señala Zelensky y darle esa importancia y prevalencia como actividades importantes de la agenda legislativa. Por otro lado, quiero señalar con ustedes que en el tema de la iniciativa que presenté aquí en México sobre el fortalecimiento o adicionar un capítulo para el fortalecimiento institucional del Parlamento, se basa precisamente en modelos aplicados ya en otros estados como Sonora, en Jalisco, y creo que en Sinaloa debe también aplicarse. La iniciativa va más allá de solo abrir la participación ciudadana, sino aperturar esos indicadores de calidad en el proceso legislativo que nos darían mejores leyes, el desempeño básico del legislador, la calidad de información que maneja el legislador, y manejo varios indicadores en el que la calidad del proceso legislativo debe de ser con varios indicadores. Entre ellos es el cumplimiento del proceso básico por la ley orgánica, es decir, lo que mandata al legislador, cómo trabajar, cómo conducirse, la diplomacia parlamentaria, cumplir con las normas, la fundamentación que haga de las iniciativas, la vinculación que hace con las diputadas y los diputados en la conformación de las iniciativas. Y en el indicador 2 señalo el desempeño básico que debe de tener como legislador. Asistir al pleno es lo básico. Hay legisladores que no lo hacen, otros que sí lo hacen y que son muy cumplidos. Otra es la asistencia a las comisiones de trabajo, donde producen dictámenes en materia de ecología, de puntos constitucionales, de hacienda, de todos los temas que maneja el Congreso. Cumplir el código de conducta, manejar un número de leyes, decretos y acuerdos generados en el año. Y señalo en el indicador 3 la calidad de información que se evalúa también en la publicación de su propio currículum. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su formación? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué desarrolla? ¿Cuál es su expertise? La declaración 3 de 3, aquí la señalamos como un tema aspiracional en la transparencia y rendición de cuentas, que se vea con qué ingresas y con qué sales, y también combatir la corrupción. La existencia de información que esté validada por una oficina de enlace, la publicación de informes de actividades legislativas, la información sobre la comisión destino de sus iniciativas y, por supuesto, que atiende a la medida de que esta información esté al público. Por último, y en conclusión, comentarles a ustedes que con este sistema de evaluación ciudadana estoy segura que se aporta al fortalecimiento institucional de los congresos y que el mundo necesita avanzar en las agendas mundiales, en la Agenda 2030, y los cuerpos legislativos no deben de quedarse atrás, tratando de ser sólidos, pero sobre todo sensibles a los cambios y los problemas que afectan a la sociedad. El Poder Legislativo, sin duda, es un órgano fundamental en la democracia constitucional, integrado por representantes del Estado, y esta naturaleza representativa no debe perder su esencia, debe guardar su esencia de escuchar la voz del pueblo, de ser susceptible, de escuchar esas múltiples manifestaciones humanas, sociales, culturales y políticas que ahí se deben de dar. Y por esta razón, el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión, los senados deben ser un ejemplo y una institución de puertas abiertas para la evaluación de la ciudadanía, donde juntos podamos establecer una agenda pública. Esa sería mi participación, en el mejor ánimo de contribuir a aportar teórica, pero también prácticamente
mis conocimientos en esta agenda legislativa que me tocó cuando fui diputada, pero también hoy siendo investigadora de mi universidad. Gracias. Karina, muchas gracias. Muy claro todo. Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, ahora que hemos resuelto el tema del sonido, por lo menos parcialmente. Me están diciendo que se escucha mejor, así que voy a hacer una última diapositiva, voy a pasar una última diapositiva con el cierre del tema de cultura presupuestaria. Me hubiera gustado tener un poquito más de, si hubiéramos tenido mejor sonido, hubiera terminado y hacíamos un cierre. Si queda tiempo después, espero ser bastante escueto, para dejarles, aunque sea un minutito a cada uno de los exponentes para que puedan hacer un cierre definitivo de su ponencia. Así que si me aguardan, vamos a compartir pantalla. Bien. Y por último quería dejar en claro una serie de cuestiones que tiene que ver con esto de la cultura presupuestaria. Digo, para ir más allá del control formal, lo que queremos no es el control por el control mismo tampoco. Tampoco el excesivo control rinde buenos resultados. En rigor creemos que la gestión es todo un conjunto y este conjunto tiene que ver con que hay un poder ejecutivo que administra. En el caso de Argentina la Constitución lo deja claro, la Constitución define que el presidente es el responsable político de la administración del país. Así que la parte administrativa será del presidente, pero parte de esa gestión tiene que ser el control. Y el control lo aporta el Poder Legislativo, ni más ni menos. Un control que, como dijimos, debería ser concomitante y ex post. Para ello, para poder aportar a la gestión, hablamos de un Poder Legislativo no que se oponga al Ejecutivo por el control, sino que lo acompañe desde el control. Y para ello nosotros estamos convencidos que tiene que hacer un énfasis en el contenido más que en la formalidad, sin descuidar la formalidad, esto es, el presupuesto aprobado y tiempo y forma todos los años para que sea un verdadero instrumento de gobierno, un verdadero instrumento de administración. Además de eso, poner énfasis en el contenido mismo, ¿sí? En las prioridades de las que hablábamos antes, que por ahí el sonido no dejaba escuchar mucho, pero lo que hablaba era eso. Nosotros definimos a través de nuestros legisladores cuáles son las prioridades, qué atendemos primero y qué atendemos después. Los recursos son escasos y por eso son económicos, y las necesidades son, no digo infinitas, pero muchísimas más que las que podemos abarcar con nuestros recursos, por lo menos en los países latinoamericanos. Entonces, el énfasis tiene que estar puesto en el contenido. Esta es la realidad. Y por otro lado, tener una mirada del control. Y el control puesto no solo de vuelta, no solo en la formalidad, sino el control en cuanto a los objetivos propuestos en el propio presupuesto. Tiene que el legislativo poder controlar, pero además de controlar el presupuesto y la ejecución en números, algo que es bastante frecuente, porque en rigor hay todo un dispositivo. Nosotros en Argentina, toda la cuestión presupuestaria, en la ejecución propia del presupuesto, en todos los momentos presupuestarios, pero en la ejecución es donde más aparece, tenemos lo que se conoce como la Oficina Nacional de Presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto, a diferencia de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Oficina Nacional de Presupuesto es un organismo, pero que depende del Ejecutivo. Entonces, en el momento de la ejecución, seguramente va a controlar que esa ejecución sea conforme a lo que dice la normativa y conforme a los recursos que se van recaudando. Pero el control del legislativo tiene que ir mucho más que eso. Tiene que ir a ver además que se cumplan los objetivos propuestos en el presupuesto. Y por caso de aparecer una situación de emergencia como la que tuvimos durante el 2020 y parte del 2021, pues bien, se redefinirán cuáles son esas prioridades y seremos nosotros, a través de los legisladores, los que diremos sí, coincidimos con esta redefinición que hace el Ejecutivo de estas urgencias. Y entonces controlar que después se lleven adelante y que se cumplan con esos objetivos. Y en cuanto a los equipos, también nuestro pequeño aporte queremos hacer en cuanto a los equipos de los legisladores. En rigor, muchos de nosotros hemos trabajado como asesores legislativos. Yo, en mi caso, llevo 32 años en la Cámara de Senadores de Argentina y me ha tocado la función de asesor legislativo. Ahora bien, noto que hay una falencia en los equipos de los legisladores de especialistas presupuestarios.
Lo dije antes, lo insisto, lo repito. Y esto tiene que ver con una cuestión de hecho, de que los presupuestos, en realidad el presupuesto se aprueba a fin de año, por lo menos hablo del caso argentino, se aprueba a fin de año. Es en ese momento cuando los legisladores tienen que votar a favor o en contra del proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo, es cuando los legisladores se acuerdan de este tema de falta de asesores especialistas en presupuesto. Y acá me hago eco de las palabras de mi amigo Rolando, integrante de este panel. Rolando dice siempre, hacen falta quizás menos legisladores, pero sí más legislativos. Y bueno, esta es la premisa fundamental de Asalra, ¿no? Nosotros le apuntamos a los legislativos más que a los legisladores. Los legisladores son fundamentales en el desarrollo democrático de una nación, pero todo lo que está debajo de los legisladores, todo aquello que hacen posible la función de legisladores, también son importantes, y a eso le apuntamos. Entonces, el aporte es, necesitamos más asesores especialistas en temas presupuestarios cerca de los legisladores, que interactúen entre el legislador y la oficina de presupuesto del Congreso, que sí es cierto, tiene especialidad, que hay profesionales muy importantes en la oficina de presupuesto del Congreso, pero que en realidad la interacción con los legisladores merecen la participación de especialistas en estos temas, a modo de traductor para el legislador. Algunos legisladores son especialistas en cuestiones presupuestarias, pero no todos, eso está claro. Y por último, como aporte, se nos ocurre de la creación rápida de equipos de especialistas. Esto es en contextos de emergencia, debiera existir el mecanismo, a mi criterio, debiera existir un mecanismo como para que en contextos como el que pasó con la pandemia, que nadie preveía, puedan armarse equipos especialistas en presupuestos, pero especialistas en presupuestos que estén del lado del legislativo, que se encarguen de ese control día a día, porque el Ejecutivo tuvo que salir a satisfacer necesidades de un día para el otro. Y eso, en realidad, hay que controlarlo, hay que encontrar la manera de controlar a la misma velocidad que el Ejecutivo ejecuta ese presupuesto. Y en eso formamos parte nosotros, y en eso adquiere un papel relevante el legislativo y aquellos que tengan este expertise y esta especialidad. Esto era básicamente lo que quería dejar en claro como cierre de la ponencia. A ver que dejo de compartir. Ahí está. Y por lo menos me tomé estos minutitos para eso. Insisto, como redondear, mi ponencia tiene que ver con esto, con la cultura presupuestaria y con esto de mirar hacia adelante. Creo que eso fue el eje fundamental por el que pasaron todos los ponentes de este panel, ¿sí? Ahora les voy a dar paso a un minutito a cada uno de los ponentes para después hacer un cierre definitivo. Así es que, Rolando, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mario. Sí, quiero concluir con una idea, con una reflexión bastante breve. En realidad, desde las últimas décadas del siglo pasado en Latinoamérica y con la caída de las dictaduras que teníamos en esta región, en estas regiones del mundo, se ha dado un adelanto importante en los derechos civiles y políticos que tenemos. Esto es muy conocido. Un adelanto que no es congruente con lo que se ha podido avanzar en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que son ámbitos de los derechos humanos. Y esto nos lleva a una reflexión fundamental sobre el rol del Estado, sobre el papel que tiene que tener el Estado, que no solamente tiene que limitarse a darnos la identidad, a reconocernos como ciudadanos y a darnos la capacidad de votar. El Estado debe generar las condiciones económicas necesarias para que las personas puedan desarrollar cierto estado, valga la redundancia, de bienestar. Y esto ha quedado patente con lo que estamos atravesando en este par de años. No solamente las leyes constituyen contratos sociales necesarios, estimado Mario. Necesitamos, digo, porque como colectivo, tener planificaciones comunes, tener metas y objetivos comunes y hacer renunciamientos comunes. Esto nos lleva a tener que aceptar algo que muchas veces es un poco difícil para la gente, pero que cae de maduro y deviene de su propia lógica, que es la imposición de las contribuciones que cada uno pueda hacer en la capacidad que tiene, o la famosa capacidad contributiva que podamos tener para ayudar a nuestros países.
la famosa frase de Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puede hacer tú por tu país. Entonces, reformular el rol y el papel del Estado. De ahí termino con el inicio, el fortalecimiento de la fiscalidad, discutir profundamente en nuestros países si los pagos de salario son gastos o son inversión, cuando estos pagos se dan en salud, en educación, en seguridad. Y por último, determinar fundamentalmente el papel de las instituciones públicas y en el caso nuestro de los legislativos. Muchas gracias, querido Mario, te agradezco a vos, agradezco a Salra y también muy especialmente a la gente del CLAT que nos ha dado la posibilidad de compartir estas ideas a través de este panel. Bueno, gracias Rolando, muchas gracias. Ahora te doy paso, Mirta, a vos. Les pido, por favor, nos quedan 3 minutos. En esos 3 minutos tienen que hablar Mirta y Karina, por favor. Te doy la palabra, Mirta. Gracias, Mario. Yo quiero referirme a los desafíos que subyacen a los países latinoamericanos e indudablemente aquí va a ser fundamental trabajar en transparencia, en gobierno abierto, transparentar los gastos públicos, poder tener capacidad fiscalizadora importante desde los diferentes legislativos, tender siempre en la administración pública, en todos los poderes, por funcionarios públicos profesionales y que obviamente respondan a los desafíos que un Estado de gobernanza moderna hoy debiese tener en Latinoamérica. Y finalmente, Mario, pensar en lo que debe hacer la cooperación internacional. La cooperación internacional en este periodo tan difícil para nuestros países de la región va a tener un rol fundamental y ahí pensar en evaluar el multilateralismo, el bilateralismo como instrumentos fundamentales para llegar a nuestros países y superar estos déficits fiscales que va a haber en todos nuestros países por la pandemia, va a ser, yo creo, vital para recuperar a los países de Latinoamérica. Un agradecimiento grande, Mario, a ti, a Salra, que nos da siempre la oportunidad de participar en estos espacios, y a todos los colegas que nos han acompañado el día de hoy, a Rolando, a Karina, un abrazo especial a ti, Mario, por esta oportunidad que siempre nos abres para seguir construyendo, para seguir generando conocimiento, para refrescar también algún conocimiento que va quedando a veces en el tintero de nuestras autoridades. Un abrazo grande y un gran abrazo también al CLAT, que se constituye hoy en uno de los referentes más importantes en Latinoamérica en lo que es la reforma del Estado y la administración pública. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, Mirta. Te doy la palabra, Karina. Muchas gracias, Mario. Creo que los parlamentos deben estar abiertos a la participación ciudadana, a la evaluación legislativa, pero sobre todo a contribuir a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la eficacia, a la eficiencia, y creo que cada vez más debe haber parlamentos más productivos pensando en buscar el beneficio social de las personas que se representan, tienen la potestad soberana y creo que eso es fundamental en este contexto de milenio que vivimos y de una época difícil de pandemia en donde hay que reactivar economías, políticas públicas y fortalecer institucionalmente al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Cerramos entonces el panel. Les agradezco a los 3. La verdad que es un gusto, es un placer y es un honor compartir panel con ustedes. Les agradezco al CLAT también permitirnos este espacio. Y por último, hacer el llamamiento, como siempre, a todos los que nos ven. Va a haber 2 paneles más parlamentarios en el día de mañana y uno a la misma hora que esto es a las 15 horas de Bogotá, en la sala 9. Y el viernes, por último, a las 12:30 de hora de Bogotá, en la sala 4. Los convocamos a que vengan y a aquellos que son parlamentarios, más todavía. Los estamos esperando. Como siempre, estamos cerca de ustedes. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas tardes.